personas que conocen eso dicen, no, esto en la San Marcos, propiamente la San Marcos. Obviamente, si entendemos por universidades, la Universidad Nacional de San Marcos. Pero si lo entendemos como institución, es San Marcos. Por eso la mayoría decimos, por lo que más o menos tenemos esa idea, esa convicción de que nuestra universidad es algo más que una entidad educativa, decimos simplemente he estudiado en San Marcos. No, en San Marcos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estamos frente a una entidad de investigación producto del esfuerzo de los propios estudiantes universitarios. Y esto es necesario resaltarlo también. Obviamente también es asesorado, dirigido, apoyado por maestros universitarios. Y los maestros universitarios están ahí orientando, viendo, apoyando, etc. Pero el esfuerzo es propio de ustedes, de quienes hoy día ya son egresados, Gerson, Luis, Renato Porras, Luis Serrano, Max. Todos ellos han formado este taller y merecen un reconocimiento especial porque yo los he conocido desde hace algunos años y ellos me permitieron aportar al taller de esa época. Aportar desde un artículo para la revista, desde una ponencia para un congreso, desde unas clases en las sesiones de los sábados que se hacían. Entonces, quienes se integran ahora al taller deben integrarse también con la convicción de que se trata de un taller de ustedes. Y en la medida que ustedes pongan el esfuerzo, cumplan con los deberes, cumplan con sus obligaciones, en esa medida ese taller se va a mantener en actividad y va a tener la importancia o mayor importancia de la que tiene hasta ahora. Y el taller ya está organizando, por ejemplo, actividades internacionales, ¿no? Hace poco hubo un webinario que le llamamos ahora, un webinario con especialistas del extranjero, ¿no? Ahora gracias a la tecnología, un webinario con especialistas extranjeros. Y uno le dice al especialista extranjero, porque yo también me he permitido invitar a algunos para mis clases en la maestría, para que colabore con San Marcos y de inmediato hacerlo, ¿no? Entonces, el taller es eso. El taller nace en San Marcos y San Marcos es el esfuerzo de sus propios estudiantes. Yo he enseñado y enseño en algunas universidades privadas, importantes por supuesto. Y uno debe querer a su alma mater, sea universidad nacional, sea universidad privada, debe quererla y debe aportar también para su universidad. La universidad la ha formado uno. Entonces, cuando uno le dice San Marcos, va, viene, acepta la invitación de inmediato. Y continúo con la inmodestia. Yo he participado de algunas actividades internacionales, sobre todo a nivel de capacitación, y eso lo voy a dejar muy brevemente para un incentivo que también quiero decirles. He participado de algunas actividades fuera del país. ¿De dónde eres? De San Marcos. Ah, perfecto. Los brazos abiertos. La última maestría que me permití esforzarme, porque esa es otra de las características de los sanmarquinos, esforzarse y no quedarse. Fui en México, postulé a una maestría que se iba a hacer en Sevilla y llevé solamente una fotocopia simple de mi grado de bachiller, que es el que piden para la maestría. Y todos llevaron el original, yo llevé la copia. Hicieron las consultas correspondientes, etc. Y clarito escuché, pero es de San Marcos, del Perú. Ah, entonces que pase. Y se me abrieron las puertas nuevamente, ¿no? Entonces, todo eso es de San Marcos. Y todos esos son los referentes que acaba de citar Gerson Merman. Y no son referentes de un comentario en una revista, en otra revista, son verdaderos
referentes. Y por más que se diga que las escuelas están desfasadas, etcétera, ese pensamiento del doctor Aparicio Valdés, del doctor Laos Tirado, del doctor Martín Fajardo, del doctor Rendón, continúan siendo vigentes. ¿Cómo no ser vigente la cita que me voy a permitir leer en estos momentos y que el taller está difundiendo actualmente? De esta manera, la primera de las exigencias a considerar metodológicamente está en colocarse ante el derecho laboral en un plano de valoración del mismo que lleve a entender en él la realidad de una justicia a cuyos principios habrán de acomodarse cuantas normas o preceptos sean dados para ordenar el sector de la realidad objeto propio de esta rama jurídica. Pero no se trata de una justicia a secas que puede confundirse con la justicia legal, sino de una novedad conceptual como lo es la justicia social, que se nos presenta como la virtud que tiene por fin realizar el bienestar de la organización social, como una tendencia a repartir equitativamente el orden económico, equilibrando las clases sociales y suprimiendo eventualmente las deficiencias del contrato de trabajo. Esto es el doctor Ricardo Laos Tirado. ¿Y cómo van a ser ideas desfasadas estas, por favor? Por más que se diga que los tiempos están cambiando y que efectivamente están cambiando y van a seguir cambiando los tiempos hay ideas que se quedan permanentemente y que hay que defender, ¿no? Los derechos fundamentales, el hombre, la justicia social, la protección social, en mi caso de la seguridad social. Entonces son aspectos, principios, de la solidaridad. ¿Cómo va a pasar de moda, por favor? Pueden haber todos los sistemas privados de pensiones que quieran, pero la solidaridad nunca va a pasar de moda. ¿Por qué? Porque es la unión entre los hombres y es lo mejor que ha existido o que existe en el mundo. Entonces, vamos clarificando ya las ideas de que este tipo de ideas de carácter social deben defenderse constantemente. Por más que se diga, repito, que hay modernidad, esto no puede pasar así tan fácilmente de moda. Permítanme compartir, ¿puedo hacerlo? Una diapositiva. Roberto, por supuesto, adelante. Muy amable, gracias. Solamente son 2 o 3. A ver dónde estoy. Aquí he preparado 2 o 3 cositas de la responsabilidad histórica del derecho y del derecho de la seguridad social en el país. El derecho del trabajo y de la seguridad social en el país indudablemente es un aspecto permanente y va a seguir siendo permanente. Probablemente el mercado laboral vaya a cambiar y está cambiando por efecto de la tecnología, por efectos de las migraciones, por efectos de los cambios demográficos, etcétera. Pero tendrá que cambiar el derecho al trabajo, no puede morir, no puede, la seguridad social tendrá que adaptarse a esto. Probablemente el derecho de la seguridad social ya no esté dirigido al trabajador, pero podrá ser dirigido y deberá ser dirigido a la persona humana, pero siempre como protección social, siempre como derecho de la seguridad social. La responsabilidad del estudiante sanmarquino, en general del estudiante universitario, en primer lugar debe ser consigo mismo. Uno tiene que responsabilizarse consigo mismo. Y esto es por lo general propio de las universidades nacionales y específicamente de San Marcos. El estudiante sanmarquino siempre ha asumido propiamente su responsabilidad frente a los estudios, frente a la superación, frente a los grados académicos que pudiera uno tratar de obtener. En segundo lugar, un compromiso con su universidad. Acabo de narrar, con las disculpas del caso, mi cuestión personal que me llevó a decir que soy sanmarquino. Entonces ese compromiso que uno tiene con la universidad indudablemente tiene que darse permanentemente. Y
tiene que plasmarse en varios aspectos. En primer lugar, en una permanente capacitación, no quedarse simplemente en la clase que le dictan el profesor o el maestro universitario, no quedarse, sino ir más allá. Probablemente inscribirse, matricularse en algún curso, probablemente hacer una investigación, probablemente lograr una capacitación fuera del país, qué sé yo. Y esa permanente capacitación puede ser, como lo digo, dentro del país o fuera del país. Y sobre todo desde el punto de vista de la investigación. Un estudiante universitario tiene que ser permanentemente un investigador. Y ya saben seguramente ustedes qué es investigar, ¿no? Desde buscar una simple noticia e ir más allá y ver en qué consiste tal o cual situación. En España acaba de firmarse un pacto para una reforma laboral entre trabajadores, empleadores y el Estado. Es necesario ver qué cosa pasa allá, ¿no? Qué cosa está sucediendo a nivel de Europa y a nivel de España, concretamente el derecho laboral. Entonces el investigador de estas cosas muy pequeñas tiene que ser permanentemente un buscador de datos, un buscador de información, que con el tiempo lógicamente se puede convertir en una investigación científica si utilizamos la metodología de la recopilación de información, el planteamiento del problema, el desarrollo, etcétera, y que eventualmente nos puede llevar a la publicación de un artículo, de un ensayo, de un libro, etcétera. Entonces este compromiso del estudiante universitario con la universidad es inherente a su persona, debe estar permanentemente en investigación. Y para investigar uno tiene que leer mucho. Y esa es la responsabilidad, en especial de quien se interesa por el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Esto está en constante movimiento. En constante movimiento. Es necesario estudiar incluso las doctrinas con las cuales uno no comulga. Porque para eso tiene que también, si yo quiero rebatir algo, alguna idea que no es afín a mí, tengo que estudiarla. Entonces, esta lectura permanente de todo, absolutamente de todo, leer de todo, desde un diario hasta tomos de libros. Leer constantemente todo lo que llega a unos humanos, en especial, lógicamente, sobre el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, pero eso no implica que uno no esté al día en todo. La cultura general es importante y va a ser mucho más importante todavía más adelante con todos los cambios tecnológicos. A lo mejor el cambio tecnológico dentro de un tiempo no va a plantear rápidamente una interpretación o un análisis de la norma legal, pero la cultura general no se la va a quitar nadie. Entonces leer de todo, ir a conciertos, enterarse por el teatro, por la música, por el deporte, por lo que sea, pero tener una cultura general vasta, humanista. Un día, en una universidad privada, tuvieron el buen tino de hacer entrevistas a los profesores que ya veníamos dictando unos buenos años. Y cada uno fue con su currículum a una entrevista. Algunos se negaban, decían, no, ¿cómo me van a entrevistar si yo ya tengo dictando acá 10, 15 años? No, otra vez, no, ya no. Nosotros fuimos normalmente, yo fui normalmente. Y una de las primeras cosas que me dijeron es, por favor, escriba la siguiente frase. Me hicieron escribir una frase. Luego me dijeron cíteme 3 músicos peruanos. Enseguida me dijeron, cite 3 pintores peruanos. Y luego me dijeron, haz una clase magistral. Lo hice. Y luego
Y en la conversación me dijeron, ¿qué le ha parecido esto? Parece normal, le digo, un problema. La universidad es el empleador y tiene derecho pues, a ver cómo están sus profesores. Y le pregunté, me había una curiosidad, le dije, ¿a qué viene eso de preguntar esto? ¿Cuál es el último libro que ha leído? ¿Cuál es el pintor o cíteme tres pintores? Le dije, lo que queremos son profesores con cultura general y no solamente con conocimiento de su especialidad. A mí me parece eso bien. ¿Por qué? Porque una persona tiene que adoptar la posición de un lector total. Un lector total. Disculpen nuevamente la cita personal. A mí me gusta leer mucho literatura, por ejemplo, historia, política. Pero ahora estoy tratando de leer esto, economía, un poco de economía, que me cuesta trabajo, por supuesto, porque hay una serie de situaciones del neoliberalismo, las doctrinas económicas, la escuela de Chicago, qué sé yo, pero hay que leerlo. ¿Por qué? Porque la seguridad social ha tenido mucha influencia económica en los últimos tiempos. Entonces, la lectura que nos dé una cultura general es importante. Un estudiante universitario debe tener una cultura general. Y ahí viene la responsabilidad con la sociedad, ¿no? Y la importancia del derecho del trabajo dentro de la sociedad es obvia. Es uno de los aspectos más importantes que regulan la sociedad. De tal manera que esa responsabilidad del estudiante también tiene que ser con la sociedad. Observen este cuadro. Este cuadro más o menos nos puede llevar a cómo una persona puede estudiar o puede analizar algún conocimiento. Se parte del conocimiento simple, del recordar la información. Esto lo hacen los educadores, ¿no? Luego la comprensión, enseguida la aplicación de ese conocimiento. Pero acá es donde viene la parte más importante, el análisis, la síntesis y la evaluación. Es decir, no solamente se trata de conocer el artículo tal o cual de la Ley General del Trabajo, ni de comprenderla, y tal vez de aplicarla, sino de analizarla, si está bien o está mal, de sintetizarla y finalmente de evaluarla, es decir, de tener un juicio crítico sobre lo que yo estoy aplicando, sobre lo que yo estoy estudiando. Si ustedes escuchan a un profesor que analiza una ley de trabajo, de la seguridad social, no se queden en el simple conocimiento, no solamente se queden en apuntar que el artículo tal dice tal o cual cosa, sino que tienen que ir más allá, tienen que ir al análisis y tienen que ir a la opinión concreta sobre esa ley, si es buena o es mala. Esa es la pirámide que uno debe seguir en todo aspecto y con mayor razón en los conocimientos de la enseñanza universitaria. Y este debe ser el contenido actitudinal de todo estudiante universitario. Primero conocer, comprender lo que uno está conociendo, pero aquí viene la parte más importante, como les digo, el de analizar, aplicar y de evaluar. Cuando hablamos de cultura de la seguridad social, no solamente debemos hablar de saber a los cuántos años se puede jubilar una persona, sino de analizar si esa norma, por qué es a los 65 años, por qué a los hombres y mujeres se les ha unificado en esa edad. Eso es parte del análisis crítico. Y eso debe ser permanente en una persona. Ese estudiante universitario que se va a convertir más tarde en profesional y que va a tener una responsabilidad de la sociedad, no solamente una responsabilidad ante uno mismo, que debe tenerlo, sino una responsabilidad ante los demás, una responsabilidad que nos lleve efectivamente a que el derecho de un trabajo, el derecho de la seguridad social sea
uno de los aspectos más importantes de la vida normativa de un país. Y el estudiante universitario, específicamente el estudiante de San Marcos, y el integrante del taller debe asumir esa responsabilidad tomando como ejemplo los referentes que ha citado Gerson hace un momento. ¿Cómo no tomar como referencia, y lamentablemente no se cita mucho, al doctor Rendón, al doctor Lahoz, al doctor Martín Fajardo, que tienen libros y en producción intelectual, pero muchas? Entonces, el tiempo no debe hacernos perder de vista estos aspectos. Lo último que quiero decirles, y con esto termino, es el intercambio permanente interno y externo. El intercambio permanente entre los integrantes del taller y con personas de afuera. Con los profesores, personalmente me comprometo, llámenme en el momento que deseen, escríbanme en el momento que deseen, y podemos intercambiar algunas ideas en torno al derecho de la seguridad social, a lo cual me dedico yo con mucho apasionamiento. Ya Gerson, Luis, Max conoce más o menos mi apasionamiento por el derecho de la seguridad social. Por ese derecho de la seguridad social que trata no solo de cubrir las contingencias a que está expuesta una persona, sino que quiere ir más allá, que ese derecho de la seguridad social que tiene que contribuir a que toda la sociedad en su conjunto sea mejor. Ya no solo es el derecho de la seguridad social que debe proteger a la persona mayor de 65 años, o que al fallecer una persona debe dar una pensión de viudez, una pensión de sobrevivientes, sino que debe ir más allá, debe ir al concepto ético de que la seguridad social es el conjunto de personas que se unen para tratar de ayudarse entre sí, y al ayudarse entre sí contribuyen a que la sociedad en general salga adelante de manera equitativa, de manera un poco menos desigual. Es decir, el derecho de la seguridad social, en el caso específico, tiene la responsabilidad histórica de no quedarse en la simple protección de una contingencia o riesgo social, sino que debe ir más allá y debe contribuir al mejoramiento de la sociedad en general. Esa es la responsabilidad histórica que tenemos que asumir todos quienes alguna vez pasamos por las aulas universitarias como estudiante, como profesor. Yo los felicito a todos ustedes. A lo mejor vamos a estar en contacto con los nuevos integrantes en las próximas actividades que organice el taller, y a la cual, reitero, no me voy a negar. Mientras tenga oportunidad yo y se me inviten, no tengo ningún problema en colaborar con nuestro San Marcos. Muchas gracias a ustedes. Aprovecho para desearles también una feliz Navidad y que este otro año sea un poco más saludable, sobre todo que este que está pasando. Creo que es uno de los aspectos más importantes de deseo para este próximo año. Ya no solamente ya un feliz año y próspero año, una feliz Navidad y próspero año nuevo, el clásico, sino creo que debemos detenernos un poquito en desearnos una vida más saludable para el 2022. Muchas gracias a ustedes y mis felicitaciones para la actividad y bienvenido a quienes están incorporando al taller. Buenas noches. Así es, profesor Marco Rueda, muchas gracias y esperamos seguir contando con su presencia siempre en nuestros talleres. Para nosotros es un honor contar con su persona. Y bueno, de esta manera damos por clausurar el evento del día de hoy, que tuvo para bien no dar la bienvenida a los nuevos miembros de la convocatoria 2021-2. Es un grato honor para todos nosotros cuadros en nuestro taller, y bueno, de esta manera le damos la cordial bienvenida, fuertes abrazos a la distancia, y esperamos conocernos personalmente, ¿no? Ya seguro llegará una oportunidad y les estaremos comunicando. Muchas gracias por la presencia el día de hoy, por su tiempo,
y al finalizar esta reunión nos procederemos a añadir al chat oficial que tenemos como taller, mediante el cual hacemos coordinaciones constantes, ¿no? Muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.